El prólogo de Orid, 16 de julio. Primero, sacerdote y mártir Atenógenes, obispo en Sebaste, Armenia. Atenógenes vivía en un monasterio cerca de la ciudad con 10 de sus discípulos. En tiempos de Diocleciano llegó a Sebaste un terrible torturador de cristianos, llamado Filomarco. Capturó y asesinó a muchos de los cristianos en la ciudad. Cuando vio a Atenógenes y a sus discípulos, le dijo al anciano que ofreciera sacrificio a los ídolos, para que no falleciera como los otros cristianos. Atenógenes le respondió: Oh torturador, ellos que tú nombras como fallecidos no están fallecidos, sino que están en los cielos y se regocijan con los ángeles. La escena más conmovedora fue cuando una sierva, que misericordiosamente Atenógenes alimentaba con su mano, vino a él y viéndolo en peligro empezó a derramar lágrimas. Las fieras de los montes tenían más piedad por los mártires de Cristo que los paganos. Después de graves torturas, durante las cuales el ángel de Dios consolaba a los mártires, todos fueron decapitados, primeramente los sacerdotes y compañeros de Atenógenes, y se trasladaron a la tierra celestial en el año 311. Segundo, Santa Mártir Julia, virgen. Nació en Cartagena, de linaje distinguido. Cuando los persas conquistaron Cartagena, gran parte del pueblo fue llevado a la esclavitud. Santa Julia fue capturada y encarcelada, y cayó en manos de un comerciante en Siria. Ese comerciante era pagano. Viendo que Julia era cristiana, le aconsejaba muchas veces que negara a Cristo y se convirtiera en la misma fe que él. Pero Julia de ninguna manera aceptó eso. Como Julia fue fiel y firme en el servicio, el comerciante la dejó en paz y no habló más sobre el asunto de la fe. Una vez el comerciante cargó su barco con mercancías, tomó a Julia consigo y se dirigió a países lejanos para seguir con el comercio. Cuando llegaron a Córcega, él fue a una fiesta pagana y este acompañó la ofrenda o blasfemia de los sacrificios. Julia se quedó en el barco llorando al saber que tanta gente vivía en el tonto engaño y no conocían la verdad. Pero de alguna manera los paganos supieron de ella, la sacaron del barco, aunque su dueño estaba en contra de eso, y empezaron a torturarla terriblemente. Le cortaron los pechos y la tiraron contra una piedra. Entonces la crucificaron. Julia entregó su espíritu a Dios. Su muerte fue revelada por un ángel a los monjes en la isla cercana a Margarita o Gorgona, y ellos vinieron y enterraron honorablemente el cuerpo de la mártir. Muchos milagros aparecieron en la tumba de Santa Julia a través de los siglos, y ella misma aparecía a alguna gente de aquella época. Sufrió honorablemente en el siglo sexto. Después de muchos años, los fieles quisieron construir una nueva iglesia en otro lugar, en honor de Santa Julia, porque la vieja iglesia era pequeña y estaba en ruinas. Reunieron el material, piedra, ladrillos, arena y el resto de lo que necesitaban para ese nuevo lugar. Pero pasó que, durante la noche de la víspera de aquel día, cuando quisieron colocar los cimientos, todo ese material fue trasladado por un poder invisible hasta aquella pequeña y vieja iglesia. En la confusión, la gente otra vez trasladó el material a aquel nuevo lugar, pero otra vez pasó lo mismo. El material fue encontrado en el viejo lugar cerca de la iglesia pequeña. Vieron en la noche a una brillante doncella, como en blancos bueyes llevaba el material hacia la iglesia vieja. Todos entendieron eso, que Santa Julia no quería que la iglesia fuera construida en otro lugar, y por eso destruyeron la vieja iglesia y construyeron la nueva en el mismo lugar. Tercero, santos 15.000 mártires. Fueron decapitados en Persia por la fe en Jesucristo. Cuarto, santo mártir Atenógenes, autor del himno que se canta en las vísperas. Sufrió por Cristo y se hizo digno de la gloria eterna en el reino de Dios. Quinto, conmemoración de los 6 concilios ecuménicos. Esta conmemoración común de los 6 primeros concilios ocurre en la semana entre el 13 y el 19 de julio. Reflexión. Los concilios ecuménicos son los más grandes campos de batalla entre la ortodoxia y las herejías. Hoy la Iglesia conmemora los 6 primeros concilios. El primer concilio ecuménico en Nicea en el año 325, con la participación de 318 santos padres. Se conmemora separadamente el 29 de mayo y en la séptima semana después de la Pascua. Este concilio refutó la herejía de Arrio contra el Hijo de Dios.
El segundo concilio ecuménico se realizó en Constantinopla en el año 381, con 150 santos padres. Se conmemora separadamente el 22 de mayo. Este concilio refutó la herejía de Macedonio contra Dios y el Espíritu Santo. El tercer concilio ecuménico en Efeso en el año 431, con 200 santos padres. Se conmemora separadamente el 9 de septiembre. El concilio refutó la herejía de Nestorio contra la Madre de Dios. El cuarto concilio ecuménico estuvo en Calcedonia en el año 451, con 630 santos padres. Se conmemora separadamente el 16 de julio. Este concilio refutó la herejía de los monofisitas. El quinto concilio ecuménico en Constantinopla en el 553, con 160 santos padres. Se conmemora separadamente el 25 de julio. Este concilio refutó la herejía de Orígenes. El sexto concilio ecuménico en Constantinopla en el año 691, con 170 santos padres. Se conmemora separadamente el 23 de enero. Este concilio refutó la herejía de los monotelitas. El séptimo concilio ecuménico, que fue en el año 878, con 367 santos padres, no está conmemorado en esta fecha, sino que se conmemora aparte el 11 de octubre. Este concilio refutó la herejía de los iconoclastas. En esos concilios, con la operación del Espíritu Santo, fueron condenadas todas las herejías y fue explicada y afirmada la fe ortodoxa para siempre. Contemplación. Contemplar que brotó milagrosamente agua de la roca en Cádiz. Números 20. Primero, como Moisés, según el orden de Dios, golpeó la roca con la vara, pero sin fe, y como según la voluntad de Dios brotó agua. Como Dios castigó a Moisés y a Aarón por su fe tan pequeña, no permitiéndoles entrar en la tierra prometida. Como con eso fue mostrado que hasta un gran justo como Moisés está propenso al pecado, que ninguno de los mortales podría elevarse con su virtud. Homilía sobre la participación de los fieles en la naturaleza de Dios. Que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Hermanos, ¿cómo puede el hombre mortal tener parte en la naturaleza divina? ¿Cómo puede lo eterno acompañar lo temporal, lo glorioso con lo afrentoso, lo incorruptible con lo corruptible y lo impuro con lo impuro? No se puede sin ciertas condiciones. Esas condiciones las menciona el apóstol, una condición por parte de Dios y otra por parte del hombre. Como la condición del lado de Dios se menciona, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y poder, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro 1:13. Y como la condición por parte del hombre, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Segunda de Pedro 1:4. Dios cumplió su condición y nos dio su divino poder al darnos el conocimiento aquel de que nos llamó por su propia gloria y poder. Segunda de Pedro 1:3. Ahora es el turno del hombre, que cumple su condición, es decir, que conociendo a Jesucristo, el Señor se escapa de los deseos de la corrupción de este mundo. El Señor Jesucristo primeramente abrió el cielo y todos los tesoros del cielo. Y entonces invita a la gente a acercarse y recibir estos tesoros. ¿Cómo los invita? ¿Solamente con palabras? Con palabras, pero no solamente con palabras, sino por su propia gloria y poder. Por la gloria, es decir, por su gloriosa resurrección. Por su poder, es decir, por su milagroso servicio y sufrimiento. Con esto Él nos llamó. Ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Y que por ello lleguemos a tener parte en la naturaleza divina. Pero, para que podamos conocer a Cristo y oír su invitación, tenemos antes que eso escapar de los deseos de la corrupción de este mundo. Si acaso no escapáramos, entonces quedaríamos ciegos ante Él, ante su gloria y poder, y sordos ante su invitación. Oh hermanos, cuán grande es la misericordia de Dios hacia nosotros.
Según esa enorme misericordia de Dios para con nosotros los mortales, se nos ofrece la adopción del inmortal y a nosotros los pecadores para ser edificados en el glorificado cuerpo del Señor Jesús, pero solamente bajo una condición, la cual no es ni un gran yugo ni una pesada cruz. Oh Señor Jesucristo, cumplimiento de todas las promesas y fuente de todas las bondades, cúranos de nuestra ceguera y de la sordera, y danos poder, para que escapemos de los deseos de la corrupción de este mundo. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.